El INE censurador. El pasado viernes 15 de enero, el Instituto Nacional Electoral INE acordó censurar al presidente de la República. 9 de los 11 consejeros electorales votaron a favor de emitir medidas cautelares inhibitorias, por las que se ordena al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que en el mecanismo de comunicación gubernamental se abstenga de realizar conductas que involucren manifestaciones, cuyo contenido pueden ser de naturaleza electoral. Esta misma resolución también dota a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, encabezada por el consejero Ciro Murayama, y con una clara mayoría prianista, con facultades plenipotenciarias, para intervenir directamente en los contenidos de las mañaneras y de otras expresiones públicas de López Obrador. Para mis amigos, justicia y gracia. Para mis enemigos, la ley a secas. Reza el viejo dicho atribuido a Porfirio Díaz, que caracteriza perfectamente al modus operandi del antiguo sistema autoritario, todavía vivo dentro de nuestras instituciones electorales. En contraste con la determinación en contra del enemigo de los consejeros electorales, López Obrador, para los amigos en los medios privados, el INE se limitó a publicar el 21 de agosto del 2020 una serie de lineamientos generales que, sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas, ni pretender regular dichas libertades, se recomiendan a los noticieros respecto a la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña. En esta resolución sobre los noticieros privados, el INE deja perfectamente claro que estos lineamientos no constituyen pautas coercitivas para los medios de comunicación, sino que deben ser entendidos como guías orientadoras que pretenden encauzar un comportamiento y de ninguna manera imponer una conducta. En concordancia con esta afirmación, el acuerdo correspondiente no empodera a órgano alguno del INE para intervenir en la determinación de las temáticas de los noticieros. Todos coludos o todos rabones, reza la expresión popular. Si el INE va a determinar los contenidos aceptables para las conferencias mañaneras de López Obrador, que también fije las temáticas que pueden abordar Ciro Gómez Leiva, Denise Merker y Javier Alatorre en sus noticieros. Tanto las mañaneras como los noticieros son ejercicios de comunicación hacia la ciudadanía. El hecho de que uno de los espacios cuente con financiamiento público y el otro dependa de financiamiento privado, entre comillas, no modifica el carácter esencialmente informativo de ambos. Pero el INE ha decidido aplicar un doble rasero al definir las conferencias de prensa de López Obrador como propaganda y los noticieros como comunicación. Indigna el evidente trato diferenciado. Los consejeros electorales ordenan, regulan y amenazan al presidente, pero se limitan a encauzar, sin imponer conductas, a los locutores privados. Así de cínicos. Ello revela un fuerte sesgo de parte del INE a favor de las fuerzas políticas de la oposición, que cuentan con un amplio financiamiento privado para sus actividades y un abrumador respaldo de parte de los medios privados. Una vez más se confirma que consejeros como Lorenzo Córdoba y Murayama serían aguerridos militantes del bloque opositor amplio, conocido como BOA, tal y como ya se ha comentado en varias veces. Ahora bien, es cierto que el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todos los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, y que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, deberá tener carácter institucional
y fines informativos, educativos o de orientación social. Nuestra larga historia de grotescas intervenciones del gobierno en la política electoral justifica la aplicación estricta de estas determinaciones normativas. Todos recordamos la burda participación del entonces presidente Vicente Fox en la campaña electoral de Felipe Calderón de 2006, así como la canalización de miles de millones de pesos del presupuesto público hacia las campañas del PRI durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero las opiniones expresadas por López Obrador durante conferencias de prensa sobre el acontecer nacional e internacional de ninguna manera se pueden equiparar con la movilización político-electoral del Estado en su conjunto durante el viejo régimen. El verdadero peligro para la democracia en el mundo actual es el financiamiento privado a las campañas electorales. La profunda crisis actual del corrupto sistema político estadounidense, donde vale más un dólar que un voto, constituye un claro botón de muestra. Nuestro marco jurídico, afortunadamente, también establece controles estrictos sobre el sector privado. El apartado A del artículo 41 de la Constitución indica claramente que más allá de los partidos políticos, ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. De la misma manera, el apartado B del artículo 6 de la Constitución mexicana señala que se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Sin embargo, en México se ha normalizado la presentación de propaganda política como información periodística o noticiosa, por medio de la compra indebida de mensajes, noticias y opiniones. Antes, el principal proveedor del famoso chayote periodístico era el gobierno, pero ahora son los actores privados quienes principalmente se dedican a este negocio. El prejuicio generalizado de los medios privados en contra del gobierno actual no ocurre por generación espontánea, sino que cuesta mucho dinero. Y las redes sociales como YouTube, Facebook y Twitter no son de ninguna manera una excepción. El caso del Operativo Berlín durante las elecciones de 2018 constituye solamente uno de los ejemplos más evidentes. Así que si el INE quiere inaugurar una nueva etapa de mayor intervención y regulación del debate político electoral, que lo haga de manera pareja, confrontando por igual al supuesto intervencionismo público y la evidente intromisión privada. La obsesión de las autoridades electorales con censurar la mañanera evidencia un preocupante sesgo político y pone en grave riesgo la imparcialidad del proceso electoral actualmente en curso. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Y que no se preocupe el director del INE, no somos iguales. Nosotros venimos de una lucha donde hemos enfrentado siempre las prácticas antidemocráticas que él ha avalado, porque él se ha hecho de la vista gorda ante los fraudes electorales, ante las violaciones a la ley. Él, por consigna, entregaba candidaturas, registros para nuevos partidos. Durante mucho tiempo se mantuvo una política fraudulenta, antidemocrática en el país. Entonces nosotros tenemos principios, tenemos ideales. Nosotros no vamos a hacer nada que afecte la democracia, al contrario, vamos a promover la democracia. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el gobierno no actúe en los procesos electorales, que no se utilice el presupuesto del gobierno como lo hacían ellos,
Y como él lo sabe y se quedó callado y nunca protestó. Como ha sido un hecho público y notorio, durante toda la semana los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han hecho un ron de medios donde han prejuzgado de manera clara, han fijado su posición, que se haya dictado una medida precautoria previamente, porque esta fue revocada, es decir, ahorita no hay medida precautoria, apenas se va a dictar. Y el decir que se va a dictar es justamente prejuzgar, que es lo que hizo el consejero Ciro Murayama. Y ustedes dicen que no dijeron nada, que son inocentes. Ahora les voy a leer lo que dijeron. No dijeron nada, que son inocentes. Ahora les voy a leer lo que dijeron. Ciro Murayama, Central Electoral. Hablando del presidente y de las mañaneras, va a ser necesario que quien se pronuncie no solo sea la comisión de quejas, sino el pleno. Eso es prejuzgar. Minuto 7.51. Me gusta mucho, consejero Murayama. Vamos a dictar, caray, ustedes el INE. Ya lo sabemos, pero no sea tan evidente. Dice, vamos a dictar esto que se llama una tutela inhibitoria, señalando con claridad el terreno de lo que está permitido y lo que no. Lorenzo Córdoba, Política Expansión MX. A partir de principios de abril y en algunos casos, incluso antes, la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras deberá suspenderse. Caray, ¿usted es el Consejo General? ¿Usted es el Consejo General, consejero Córdoba? No lo es usted. Son 11 consejeros. Una tutela inhibitoria, señalando con claridad el terreno de lo que está permitido y lo que no. ¿Es prejuzgar? ¿Usted cree que no? Vamos a dictar una tutela inhibitoria. Vamos a dictar una tutela inhibitoria. Eso apenas va a suceder. Él ya se adelanta. Tiene la palabra el maestro Sergio Gutiérrez, representante de Morena. Gracias, presidente. Veo que les duele mucho que les digan sus verdades. Y les duele porque seguramente su patrón los va a regañar por haber perdido el debate. Aquí está su patrón. Claudio X González, el titiritero del PAN, del PRI y de los despojos del PRD. Él es quien encabeza esa coalición. Él es quien quiere regresar al pasado, a la época de privilegios, a la época de prebendas, a los moches. Él es quien está usando esos partidos para volver a apropiarse de México. Esa época ya se acabó. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales, y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la cuarta transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.